Muy buenos días, estudiantes. Bienvenidos a la semana 6 de este semestre, segundo semestre del 2020. Esperando de corazón que toda la familia y ustedes estén muy bien en estos momentos. Este día de hoy vamos a hacer un tributo a un artista italiano. Vamos a viajar a Milán, importantísimo para los artistas modernos, de modo que va a ser una abrebocas interesante hacia un movimiento que se llama el surrealismo. Antes de empezar la clase, la explicación, voy a decirles que el cuestionario de Carlos Acanamenjoy, ¿se acuerdan que yo les había dicho que eran 10 preguntas y que cada una valía 10 para una sumatoria de 100? Bueno, ustedes cuando lo abrieron encontraron 9 preguntas, de modo que va a 90. Lo que sucede es que al principio del cuestionario tenemos un puntito donde ustedes escribían el nombre, el curso y el Gmail, ¿cierto? Listo, entonces ese punto suma 10. Entonces, ¿qué hacer para subir esa nota que saqué en mi cuestionario? Yo, la maestra, lo subo, de modo que la persona que sacó 60 le voy a colocar, sumar el 10, que va a ser 70. Los que tienen 80 pues subirán a 90, así sucesivamente con toda la nota, ¿listo? Espero que les guste este artista, así como a mí. Es súper impresionante, súper rico en visual y textura. Entonces les doy la bienvenida para que veamos al artista. Giuseppe Arcimboldo nace en Milán en 1527 y muere en Milán en 1593 a la edad de 65 años. Nace en Europa, en la parte itálica, en Italia, en la Bota, en el mar Mediterráneo, donde está ubicado Italia. Se divide en 20 regiones y 106 provincias. Una de las regiones más importantes y donde nace Arciboldo es Milán. Aquí observamos partes de la Plaza de Milán, la Piazza Maggiore del Duomo, donde se ubica la Catedral de Milán. ¿Qué pasa con esta catedral? Es sumamente importante porque tiene un estilo arquitectónico gótico, es el centro de la ciudad de Milán y donde Arciboldo, junto con su padre Biagio, trabajan en las vidrierías y en los tapices de la Catedral de Milán. Por eso es tan importante arquitectónicamente y pictóricamente esta arquitectura. Es allí donde él se desempeña y empieza a construirse como pintor de la corte. A sus 21 años ya era una persona reconocida por su trabajo artístico. Hizo vitrales, hizo tapices en el Domo de Milán. Aquí podemos observarlos, sus detalles, su forma del color, su manejo de los rostros, importante para su época de trabajo. A los 35 años parte a la corte de Viena como pintor del emperador, pintando las hijas de Fernando I, de Maximiliano, las duquesas, de Joana, la archiduquesa, y conoce a Rodolfo II. Él es un importante emperador que le permite lograr toda su creatividad. Esta obra que vemos, el Bortumo, de 1590, abre todo el abanico de posibilidades pictóricas del artista. Él empieza a hacer bocetos de personajes fantásticos para carnavales, para disfraces, para fiestas, donde Rodolfo pues se lucía y lograba muchísimo acercamiento de la gente, muy oportuno para sus fuentes, para su trabajo de los animales, todo el trabajo técnico de desarrollo. En esta parte de acá empieza a ver en 1570 las cabezas ambivalentes. Aquí estamos observando lo del cocinero, donde nos permite observar desde diferentes ángulos, desde dos ángulos diferentes, una forma humana o una forma de animales. Eso era la ambivalencia, mirar desde otra posibilidad, desde otra mirada, personajes a partir de frutas, de verduras, de todo el enriquecimiento que había en ese entorno y que le permite a él empezar a fantasear
a crear un mundo surrealista, a personajes que pues, en algún instante podrían ser grotescos, pero que lograban cierta característica específica a partir de esos elementos reales, naturales, pero que al traspasarlos a la pintura se volvían personajes fantasmagóricos o personajes que recreaban un ambiente. Después de esta apertura con las candiesas ambivalentes, vamos a observar todo el legado artístico de importancia que tiene el trabajo de Giuseppe Arcimboldo. Sus cabezas antropomórficas o cabezas compuestas fueron su trabajo más importante desarrollado y que abre toda una puerta a lo subjetivo, a lo creativo, a lo real del artista. Podemos observar aquí este cuadro de las 4 estaciones, uno de los trabajos más importantes del artista, donde nos muestra el invierno, el otoño, la primavera y el verano. El invierno asociado con el color marrón, un tronco sin ramas que le da la forma al rostro, escasos frutos, solo un limón y una naranja y un fuerte abrigo que le cubre el frío. En el otoño, las setas, las calabazas, los higos, los pimientos, las peras, las cebollas, incluso el barril para contener el vino como hacen la composición del otoño. El otoño, el mes del vino, de las frutas, del licor. La primavera, asociada con el nacimiento de una infinidad de gama de flores, rosas, margaritas, amapolas, dalias, azucenas, lirios, que enriquecen visualmente a través del color y de las formas este cuadro de la primavera, así como en la primavera, una gran estación del amor, de la riqueza del entorno y de la naturaleza. El verano asociado con el amarillo, con frutos y plantas propias de esta estación como los melocotones, la cereza, los ajos, las pimientas, las peras, etcétera. Todo eso que nos muestra la riqueza propia de la naturaleza refrescante y abundante la observamos aquí. Otro trabajo a partir de las 4 estaciones viene los 4 elementos. Un trabajo muy importante y fundamental para su obra, enriquecida a través de las formas y del color. Podemos observar aquí el cuadro del agua, donde se pueden observar 60 especies de peces, donde se observa un gran conocimiento y estudio de composición gráfica de cada especie marina. Podemos aquí en el cuello observar las perlas como un símbolo de la realeza al que él estaba acostumbrado y al que él le pintaba. El cuadro del aire, podemos observar una multitud de pájaros, águilas, garzas, infinidad de palomas, una gran composición a través de la simbología que son las aves y sobre todo una especial que es el pavo real. Si lo observan ahí abajo, este es el símbolo de los escudos reales, de los escudos de la monarquía. Otro trabajo, el fuego, el tercer elemento, el fuego, donde podemos observar el cerillo con esa frente con arrugas cuyas llamas circundan la cabeza como una corona, la lámpara de aceite, su mentón, los fósforos, su bigote, hay velas, cañones, un toisón de oro que hacen resaltar el estado militar y la guerra que era propia de esas monarquías. Vamos a observar también el otro elemento que es la tierra, que en toda su composición de los animales en su conjunto forman la cabeza del cazador, pausado en espera y en acecho de su presa, compuesta por varias especies de animales que habitan la tierra. Aquí en este retrato caprichoso nos abre una propuesta diferente el autor de construir y crear personajes salidos del subconsciente. Por eso su trabajo es catalogado como surrealista. ¿Qué es el surrealismo? Pues un movimiento artístico ya contemporáneo de 1900 en Francia, donde se plantea que la bandera de su creación es a partir de la existencia de otras realidades, de otros mundos diferentes, no reales, que vienen del subconsciente, que pueden venir de los sueños, que rompen con la lógica y la realidad. Por eso es tan importante el legado y el trabajo de Arcimboldo, porque
en 1500 ya abre toda una composición creativa y lógica y realista y soñadora y perturbadora del artista, que esa es la posición que debe tener un artista. Podemos poder observar el cuadro de la seguidora de flores, tan enriquecido visualmente y de color y de texturas y de formas, que nos permiten hacer una composición bien rica visual, que nos alegre, que nos motive a ser más observadores con lo que nos rodea. En esta del camarero podemos hacer un ejercicio de observación, de que con simples elementos, simples elementos el artista puede jugar a crear unas composiciones. Y en el bibliotecario también podemos ver, observar que a través de los libros, de simplemente esos elementos cotidianos que tenemos a mano, podemos generar composiciones y creaciones libres e importantes y de juego, de la observación. Terminamos este viaje por el trabajo de Archimboldo con las cabezas de Herodes, de Eva y Adán, que inspiran algo de terror porque envuelven la maldad, la crueldad o pensamientos oscuros propios de los seres humanos. Sus formas, a partir de cuerpos, logran unas composiciones bien laboriosas, bien trabajadas a partir de posiciones del cuerpo humano, que permiten hacer una observación de el gran y amplio manejo de la anatomía humana que tenía Archimboldo. Termino esta exposición de este gran artista con un homenaje de un escultor, Philip Haas. Un artista muy interesante, ¿cierto? Archiboldo es una persona que le genera muchas expectativas siempre que va a abrir un cuadro, porque puede uno visualizar muchísimas cosas, muy rico visualmente. Después de esto, de conocer a este gran artista, Archiboldo, ahora les toca a ustedes crear su propia obra de arte. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cada uno de ustedes en su casita tienen cosas de mercado, vegetales, frutas, verduras, lentejas, más, todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran. Y en una mesa, sobre una mesa, van a colocar una tela de un solo color, o si no tiene, pues entonces solo la textura de la mesa. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer una composición parecida al archiboldo, con las cosas que tienen en casa, con el mercado que tengan en casa, con los objetos que quieran ponerle al rostro. Entonces van a trabajar un rostro de frente o de perfil, ¿sí? Entonces, cuando tengan la composición hecha del rostro, le van a tomar una foto en su celular y me la van a enviar. Esa es su nota, ese es su trabajo para esta semana. Difícil no es, interesante muchísimo. Y como ustedes son tan creativos, yo veré esas grandes obras que van a enviar.